todo manejando. Si tienen alguna pregunta, por favor, colóquenla en el chat y al final de la sesión se las leemos al doctor para resolver todas sus dudas. Y bueno, doctor, pues todo suyo el panel de los que están oyendo ahí en casita. Excelente. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar esta noche aquí con ustedes. Voy a presentar, a ver si tengo ahorita aquí. Ok. Y voy a presentar. Ok. Un segundito. A ver si se pueden aquí. Acá está. A ver si se alcanza a ver ahí. Sí, doctor, ya Ok. cargo su presentación. Perfecto, muy bien. Entonces, uno de los aspectos que en los últimos, ¿qué será? ¿Ya un año? Sí, tenemos un año más o menos, de estar platicando acerca de dónde viene la compasión y por qué en un escenario tan complejo como es el que hemos estado viviendo durante los últimos 2 años, me parece relevante que pudiéramos hablar la diferencia entre lo que conocemos como empatía, como ponerse en los zapatos de los demás, y qué hay de la compasión. Y muchas de estas cosas me parece que nadie está ajena a la parte de que en la atención de los enfermos, todo mundo tuvimos y tenemos todavía el compromiso, no solamente de ser empáticos como un compromiso, pero yo diría que más bien como una convicción. Y esta convicción que viene del esfuerzo, de la práctica, de la observación de los enfermos, pero también como muy, como dijera un amigo, como muy relacionado a un profundo agradecimiento. ¿Por qué deberíamos esta noche estar agradecidos y escuchando una plática? Pues porque somos sobrevivientes de uno de los desastres de salud más significativos en los últimos 100 o 200 años. Somos sobrevivientes y testigos de fenómenos que han transcurrido, biotecnológicos, para haber diseñado estructuras biológicas que nos permiten ahora estar protegidos. Tenemos que estar agradecidos porque independientemente que la pandemia, difícilmente pudiéramos decir que hay alguna familia que haya estado exenta de saberse involucrado por alguna relación familiar o algún conocido. Nosotros hemos estado relacionados, todos me refiero, con la cercanía del proceso de la muerte, el proceso de la enfermedad. Por eso, en este inicio de esta charla, diríamos que además de agradecidos, además de comprometidos, deberíamos estar también en lo que pudiéramos decir contentos, ¿no? Satisfechos. Si bien es cierto que hay muchas cosas que hemos dejado de hacer o que se han dejado de hacer, que nos ha llevado, por supuesto, a fenómenos de distrés moral. El saber que se debe de hacer, pero no se cuenta con los recursos. El saber que se debe de hacer, pero no está la indicación. El saber desde tu corazón y desde tu punto de vista que se debe de hacer ante un enfermo. Y eso no se puede lograr porque no hay no solamente la disposición, sino que existe una estructura a lo mejor jerárquica. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues estamos hablando de que esta necesidad de compasión no es un tema que sea relacionado con una condición religiosa. De hecho, si observamos el marco de donde vamos a estar hablando, tiene que ver con una ciencia. No es un contexto que descalifiquemos, que sea religioso, sino simplemente que el término de compasión y la neurobiología de la compasión sonaría medio raro, como algo como abstracto está ahora siendo contenido en una parte objetiva. Y bueno, pues esa es la intención de la noche, además de analizar algunos puntos de vista, desde el punto de vista de cómo nace la naturaleza,
compasiva y cuáles son las diferentes gradaciones en términos de por qué se habla de compasión y cómo se habla de eh, empatía o simpatía. Si vemos de acuerdo a este espectrum de la empatía, en cuanto mayor esfuerzo se necesita y el entendimiento y el grado de compromiso que se necesitaría para entender un paciente, diríamos que aquí está como esa sensación de pena por los demás o lástima, ¿no? Ay, me da lástima que los muchachos estén conectados ahorita, me da como lástima. Esa lástima es una sensación de pena mezclada con superioridad que mira al otro como impedido o limitado. Cuando descubrimos y nos descubrimos a nosotros o a nuestros colegas diciendo, fíjate que me dio lástima un paciente, es sin quererlo, estamos en el nivel más bajo de esfuerzo y entendimiento respecto al sufrimiento del otro. Cuando hablamos de simpatía, de hecho alguien dice, bueno, me da como lástima, lo siento por él o lo siento por ti, ¿no? La simpatía es algo como un poquito más de esfuerzo en esta gradación y diríamos, bueno, lo siento, ¿no? Lo siento, pero en el sentido de que me pongo en tus zapatos. La empatía es, lo siento contigo. Esta sería la diferencia entre lo siento, pero a la lejanía. Lo siento contigo es como más cercano, es cuando realmente estás en los zapatos de los individuos. Y la compasión es esta acción comprometida donde este entendimiento me obliga, como parte del compromiso, de moverme hacia la liberación de alguien que tiene un sufrimiento. Tan es así que hay estas confusiones que la Real Academia Española define la compasión y lo que no es compasión. Dice que la compasión es un sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Sin embargo, en el sentido de la medicina y más del área de los cuidados paliativos, y específicamente en lo que ustedes, y al igual que nosotros hacemos, es el deseo, así se definiría la compasión desde el punto de vista científico, no de la Real Academia, no de la lástima, no de la superioridad o esa mezcla de superioridad, sería el deseo de que las personas puedan verse libres de los sufrimientos o del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Entonces, bajo esa estructura nos vamos a ir básicamente en el contenido de la plática. ¿Qué diferencia hay entre empatía entonces y compasión? Entonces, ya vimos que el esfuerzo y el compromiso son dos elementos importantes, mientras que la empatía sería como una resonancia emocional, es un eco emocional al sentir penas, sentimientos de hacia la otra persona. La compasión, la clave más significativa es el que nosotros deseamos ver a la gente libres del sufrimiento o de las causas del sufrimiento. De hecho, ser compasivos no significa permanecer enteramente en el nivel de sufrimiento. La compasión es querer hacer algo. Es como si vemos a alguien que está en un río y se resbala esta persona y lo está arrastrando el río, inmediatamente surge el deseo compasivo de querer ayudar y tomar acción. Alguien va por una cuerda, por una soga, se le da la mano, grita, pide ayuda, etc. Y eso nos dota de energía y de una sensación de dirección y sentido. Dirección y sentido, a estas alturas, me parece que han movido mucho de nuestro proceso de vida, porque se sabe que cuando las personas tenemos propósito o sentido, tenemos la posibilidad de tener bienestar. Cuando no tenemos un sentido, un propósito en la vida, nos parece que todo lo que hacemos no tiene una forma de satisfacer ni de tener la felicidad o el bienestar. Pero cuando actuamos desde la motivación, nos beneficiamos con mayor medida tanto nosotros como lo que nos rodean. Por eso la gente que tiene un espíritu compasivo no se quedó únicamente en la empatía, que es un prerequisito muy importante, un precursor necesario para ejercer la compasión, que puede ser empatía diversional, puede ser una empatía de orgullo, ¿no? Mucha gente que no le va al Atlas, pues es empática,
¿no? Diría, bueno, pues sí, se lo merecen. Otros dirían, ¿sabes qué? Pobres, o sea, la verdad, sí le batallaron muchísimo. Entonces diríamos, mira, esto es simpatía, esto es empatía, o alguien diría, mira, me da lástima, pobrecito, nosotros llevamos, ¿sabe cuántas copas? Entonces ves la gradación en esta identificación de cosas, ¿no? Cuando alguien se mueve hacia la compasión, no solamente está este fenómeno de precursor, en la empatía es una antesala, por así decirlo, cercano a la compasión. Y hay la empatía sola carece de una urgencia social específica. La empatía sola carece de una sensación de urgencia eh, social. Cuando estamos en este sentido muy enfocados, me parece, en nuestros mm, pensamientos, en nuestras condiciones de sufrimiento y que nos embarga mucho del compromiso eh, de lo que no somos capaces de responder porque no sabemos diferenciar entre empatía y compasión, entonces la empatía puede generar agotamiento emocional y está relacionado con lo que se conoce como fatiga empática. Escuchaba en este semestre que pasó a uno de los alumnos y me decía, doctores que nos han enseñado que si nos relacionamos con los pacientes sufrimos. Y entonces nos hemos puesto como enfermeros y enfermeras la meta de no involucrarnos, porque eso nos daña. Eso nos han dicho los profesores. Los estudios que vamos a ver más adelante van a demostrar que no es así, que este temor al involucramiento es porque está pasando por un fenómeno primero de un enfoque en mí. Y esa es respuesta autoenfocada, o sea, te estoy protegiendo de los que sufren. Aquellos que sufren no te involucres, porque sufrir es malo. En la compasión es el deseo ferviente de liberar, tomar acción, liberar a las personas que están en sufrimiento a través de acción, a través de la rehabilitación, a través de técnicas, a través de masajes, a través de lo que tú quieras, estás tomando acción. Y en ese momento la posibilidad de que caigas en agotamiento emocional es menor que aquellos individuos que únicamente que observan desde la ventana esta falta de involucramiento. Con una persona experimenta empatía, este tiene un componente que es un componente emocional y un componente cognitivo. Pero este componente de este sentimiento emocional activa los centros relacionados con el dolor. Cuando vemos un paciente sufrir y somos empáticos, en ese momento, en la empatía, nuestro cerebro está captando áreas relacionadas con el dolor, por esa resonancia. Y de hecho, las personas que están viendo los videos de YouTube donde se ven lesiones, se activan centros que el cerebro del observador registra como propio el dolor. Este fenómeno que está bien estudiado puede generar un desgaste empático porque no sabemos cómo dirigirnos hacia el estado compasivo. Pero cuando se enfoca en la compasión, la persona se enfoca en tratar de aliviar, tomas acción. ¿Qué vamos a hacer para el temblor? ¿Qué vamos a hacer con esto de la pandemia? ¿Cómo nos organizamos para ir a ayudar a la universidad? ¿Quién va a tomar la posibilidad de estar de voluntario? ¿Qué vamos a hacer con nuestras familias? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo conseguimos el oxígeno? ¿A quién le hablamos? Y tomas acción. Esa es la diferencia de únicamente estar en la percepción dolorosa o de bien estarte enfocando en la acción. Y obviamente en la vía de la recompensa cerebral, la compasión tiene una gran posibilidad de sentirte emocionalmente positivo porque estás haciendo el bien. Si la gente que es voluntaria siente un dinamismo muy positivo de contentamiento para ir a ayudar a los demás, como es cuando hay un desastre, cuando hay una inundación, cuando la gente se quedó sin poder comer porque no había trabajo en la pandemia, como la gente daba dinero para las personas que iban a los Uber o de los Uber Eats, etcétera, etcétera, en una forma solidaria. Ese fenómeno ya no es empático, sino pasas hacia el fenómeno compasivo. Pero si nos regresamos al comentario, este estudio hace evidente que la empatía implica
las observaciones del dolor ajeno, donde en el cerebro del observador se encienden básicamente la corteza del cíngulo anterior, que es esta área del cerebro, y la corteza de la ínsula anterior. ¿Y cuál es la importancia de estas dos áreas? Pues están relacionadas neurológicamente con la sensación de dolor que experimenta un individuo como si lo estuviera en su momento experimentando. Aquí nuevamente tenemos la corteza del cíngulo anterior y las áreas de la ínsula anterior. Quiere decir que tanto la ínsula izquierda o derecha, así como la corteza del cíngulo anterior, están relacionadas con el encendido empático cuando vemos sufrir a alguien. Si vemos a un paciente con dolor o con una fractura o con una lesión de médula de motoneurona inferior o superior, etcétera, etcétera, y que en esencia nos surge el estado empático y decimos, híjole, yo creo que no me siento bien atendiendo a este paciente, estamos seguramente en una experiencia de un patrón neurológico que está registrando no solamente el fenómeno empático de sufrimiento, no estamos migrando hacia la compasión. Este es un estudio sobre las relaciones que guardan, a diferencia de la empatía. En rojo está la compasión. Cuando nosotros aprendemos a ser compasivos, y es una tarea que se puede hacer, se encienden otras áreas que tienen que ver con núcleos infrasegmentarios o infracorticales, así le diríamos, que no están a diferencia de los que ya comentamos, corteza del cíngulo anterior e ínsula. A diferencia de estos, el encendido con la resonancia magnética funcional sugeriría que son áreas no negativas como las asociadas a la empatía, sino efectos positivos que están relacionadas con recompensa. Si hiciéramos un resumen, diríamos entonces tenemos dos redes neuronales. La empática, que sugeriría tener dolor al observar el sufrimiento de los demás, y la red compasiva. La primera, asociada con la ínsula y la corteza del cíngulo anterior, mientras que en el área de la compasión están asociadas básicamente a la corteza orbitofrontal, a la corteza del cíngulo anterior, pero del área lateral, área ventral, núcleo accumbens, y algunas otras áreas relacionadas infracorticales con fenómenos de recompensa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando alguien es altruista, cuando alguien es compasivo, la posibilidad de sentir contentamiento y felicidad, o en otras palabras, sensación de bienestar, cuando tú a alguien en la calle le das de corazón y contribuyes a que ese bienestar temporal, al darle un alimento, al darle una limosna, al darle una comida, al darle un obsequio, la gente dice, se siente más dar que recibir. Y entonces uno aprende que las redes que están asociadas a los fenómenos de querer ayudar a las personas genera en estado eufórico de recompensa, sin quererlo, porque el cerebro no distingue esta condición de tener para sentir placer el dar. Si bien es cierto que hay individuos que les gusta exhibir delante de las cámaras o de los, ¿cómo se llama?, de las redes sociales su comportamiento de carácter altruista, lo harán de manera repetida porque la sensación de ausencia de bienestar, dado que esta no es real desde el punto de vista de la libertad de ejercerla, hará que entonces vayan mañana por otra fotografía donde aparezca su nombre o aparezca su deseo. Y este fenómeno, que a veces se confunde como fenómeno altruista, es también una forma de expiar su culpa, de sensación de bienestar temporal, que después quieren volverlo a buscar, etc. Eso no tiene nada que ver con pasión. Eso no tiene que ver con estas redes neurológicas. Son otras redes que más bien están centradas en el fenómeno egoísta o autocentrado. Lo interesante de esto es que ya se conocen como inclusive otras áreas que están relacionadas con la corteza prefrontal dorso-ventrolateral, están relacionadas también con el fenómeno empático. Y nos hablaría entonces que mientras está uno bajo el esquema
de la empatía, tenemos más posibilidad de tener distrés emocional, una emoción autocentrada, con pensamientos negativos y abstinencia, esa sensación de sentirme mal. Y por supuesto están relacionados con los fenómenos que ya vimos, el fenómeno de la ínsula, el corteza del cíngulo anterior o medial. Mientras que en la empatía tienes esa emoción relacionada hacia los otros, con las sensaciones, a diferencia de la empatía, que es más bien de carácter negativo, no porque la empatía sea negativo, sino porque las sensaciones asociadas a el encendido de áreas evidentemente de dolor harían la sensación de que me estoy agotando, a mí se me mueren, catastrofismo, no me ayudan, me dejaron la guardia, me dejaron mucho trabajo, ¿por qué los de la mañana no lo hacen las cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces este fenómeno está asociado a mucho de lo que hemos sufrido actualmente, un fenómeno de estrés o agotamiento. Mientras que en el otro es una motivación prosocial, es decir, quiero hacer cosas, quiero formar un grupo, voy a hacer un chat, vamos a hacer una plática. ¿Quién diría que podemos tener al alcance a través de este método muchas de las personas que por otro lado sería más complicado? Son de las cosas que también podríamos estar agradecidos, ¿no? Agradecidos porque podemos compartir a través de esto en la comida de las casas, ¿no? Prendas o no prendas la cámara, pues no importa, estás escuchando y tienes esta posibilidad de grabarla y volver otra vez a, ¿cómo se llama?, a recordar. Estas sensaciones y estas motivaciones prosociales están generadas por el área ventral tegmentaria, el estriado y la corteza orbitofrontaria, que tienen que ver básicamente con fenómenos de la compasión, totalmente diferentes al sentimiento de la empatía. No es mala la empatía, sino simplemente estamos diciendo que no te quedes en la empatía, porque esto va a generar estrés, agotamiento, burnout. Si hiciéramos un corte breve aquí, diríamos que la, la empatía, el distanciamiento empático, genera burnout, decline empático, mientras que la empatía compasiva es diferente. En este fenómeno compasivo no existe la posibilidad de agotamiento. Y aquí puede haber entonces características de ira, de miedo, de tristeza, de disgusto, de desprecio, de sorpresa. Y como somos interdependientes, y esto significa que nos necesitamos unos a otros, tenemos la posibilidad de que la compasión no es una actividad discreta, es decir, no es que a alguien se le note ser más compasivo, es un estado permanentemente de felicidad y bienestar, sino parte de un proceso de percepción y compromiso. Eso sí, está dispuesto siempre a ayudar. En la planeación de los servicios de salud y las organizaciones del cuidado de la salud, hoy los sistemas, tanto las organizaciones educativas, las comunidades familiares, tienen dos elementos importantes que empiezan a trabajar en conjunto: la colaboración y la compasión. Y en medio, si se fijan, está la atención y el proceso de cuidado relacionado a las familias, a las personas y por supuesto a la relación o su núcleo de colaboración. Esto genera experiencias de excelencia en el cuidado y por otro lado incrementa la alta calidad de los servicios relacionados a la salud, por supuesto, y también menores costos, así como la sensación de bienestar y la capacidad resiliente. ¿Esto qué significa? Que los individuos que están movidos no solamente de la parte empática, tomando acción para generar compasión, mejoran los ingresos, mejora no solamente la calidad del trabajo y ahorra muchísimos recursos en los hospitales. También es así que vamos a denominar un término que se llama compassionomics, es decir, cómo el que nuestro trabajo compasivo puede generar la recomendación de la recomendación. Y los estudios de calidad ahora sí se han tardado, pero en los próximos años sin duda van a estar hablando de la compasión como un fenómeno que se da a involucrar en la enseñanza de las escuelas de rehabilitación, de enfermería, de trabajo social, las escuelas no solamente primaria. Estamos seguros que en educación y en salud va a haber muchos de desarrollo de esto, porque esta pandemia nos desnudó respecto a este contenido.
la falta de compasión que veníamos cargando antes de la pandemia, y lo que hizo la pandemia fue básicamente desnudar lo que ya sentíamos, lo que ya se sabía, que era un sistema de salud agotado, insuficiente, arrogante, muy jerarquizado, de mucho golpeteo, de mucho abandono. Y entonces llega la pandemia y tenemos dos posibilidades. Una, tener la capacidad de mayor resiliencia, que eso es a través de la compasión, y por otro lado, el haber hecho este autoanálisis para poder, diríamos, hacer esta introspección y decir cómo podemos mejorar, porque nos dimos cuenta que necesitábamos para rehabilitarnos, nos dimos cuenta que necesitábamos para quitarnos el dolor, nos dimos cuenta que necesitábamos de saber de infecto, de rehabilitación pulmonar, de terapia física, de medicamentos, del oxígeno, de los camilleros, de todas estas personas que aparentemente en los hospitales eran prácticamente gentes desconocidas. Y hoy son los elementos más significativos con los que muchos de nosotros de hace 2 años tuvimos que convivir. Algunos se han muerto. Y esta pérdida, como esos héroes desconocidos, ¿no? Que yo no llamaría héroes, pero como haciendo analogía de estos héroes anónimos de las guerras, que tampoco me parece que sea muy adecuado pensar que tuvimos una guerra contra un virus. Es un organismo que biológicamente quiere vivir, se sale de control porque rompe el hombre, rompe ese estatus y al romperse de control y salirse de control, lo único que quiere es sobrevivir. Y nosotros, que teníamos un desajuste y un desequilibrio de carácter ecológico, ambiental, no solamente de convivencia, sino de exceso, de contaminación y muchas otras áreas, lo único que hicimos fue darle la bienvenida a un ser que, como todo, quiere vivir. Hoy me parece que la pandemia nos ha servido también como este estatus de reflexión. Y sabemos que hablar, por ejemplo, en este momento, ante un grupo de jóvenes con una base científica, poco o casi nada se pudiera hablar de amor y de compasión, porque nuestra mente muy objetivamente, muy cognitivamente, ha descuidado la parte emocional. Pero ¿quién de este grupo de jóvenes no ha tenido una condición emocionalmente afectada durante la pandemia? Y si te fijas, las organizaciones de salud, las organizaciones de las universidades, los sistemas se han tardado en reconocer y en instalar estrategias de carácter preventivo para los mismos. Entonces tenemos una condición, me parece, excelente para reconocer que la palabra amor y compasión son necesidades, no son lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir. Por amor, alguien envía el genoma del virus desde China hasta Inglaterra, Alemania. En Alemania, que tenían 30 años trabajando con coronavirus, los alemanes diseñan una estrategia que les pueda servir a los indios. Los de la India exploran la posibilidad de diseñar una vacuna. Estas se los mandan a Estados Unidos y hoy tenemos la disposición de no solamente de conocer el genoma, sino de conocer cómo van a ser las próximas variantes y la posibilidad de curación. Si esto no es a través del amor y la compasión, ¿por qué la compasión? Pues es el deseo de liberar a la gente que no tiene acceso a vacunas para que lo tenga, liberar a la gente que no tiene oxígeno para que lo tenga, de liberar a la gente que no tiene intensivistas, rehabilitadores para que los tenga, para que la gente no esté sufriendo la falta de respiración. Sin estos, que no son lujos, sino son elementos necesarios, la sociedad no puede sobrevivir. Y cuando comentamos que hay una disminución de la compasión en nuestra sociedad general, no etiqueto a nadie en especial ni a algún partido en especial, pero en este momento en el mundo, vean y observen las noticias respecto a Latinoamérica, respecto a la India, respecto a cualquier parte del mundo, Europa, Chile, eh, Argentina, Brasil, España,
como en este momento se debate en una condición de infelicidad respecto a quién están siendo gobernados y por qué están siendo gobernados. Mejor dicho, cómo están siendo gobernados. La pregunta es ese grado de insatisfacción, que lo venían padeciendo desde antes de la pandemia. Esa insatisfacción por el que gobierna es un indicador, voy a ponerlo así, de una falta de compasión, porque independientemente quien te gobierne, sea rojo, verde, caballo, elefante, amarillo, moreno, etcétera, etcétera, va a haber una insatisfacción donde quien me gobierne no es lo que yo quiero, porque ese grado de insatisfacción habla de que yo quiero el cambio de allá para acá, no de aquí para allá. Y entonces, como dice una frase, si cambio yo, cambia el mundo. Pero ese proceso me tenía que tomar por sorpresa con una pandemia que no solamente evidenció mi falta de capacidad para poder cambiar y reconocer que un gobierno, un partido, un dirigente no hace la posibilidad de cambio si yo no lo empiezo a través de mí. Y ese principio, sin duda, fue el hecho de que la pandemia, aunque tuvimos tiempo para prepararnos, pues realmente nos azotó. Y no solamente a nosotros como país, que nos comparamos cuando todo el mundo estaba vacunando, cuando nos comparamos cuando todo el mundo estaba cerrando sus fronteras y criticamos a los gobiernos, y los gobiernos se dedicaron a golpear estudiantes, y a uno porque no tenía cubrebocas lo mataron, y te das cuenta que todo eso que ha sucedido no hubiera pasado si tuviéramos la posibilidad de habernos entrenado a un estado compasivo. Ese es el término que me quiero referir. Compassionomics, que dentro de la eh, posibilidad de que la compasión pudiera ser sometido a un análisis estricto, riguroso, hipotético, médico, científico, pues es ahora definida como la rama del conocimiento y que sí, efectivamente puede ser sometido a esta hipótesis experimental y el estudio científico de los efectos de la atención compasiva en la salud y el cuidado de la salud, así como aquellos que proveen la atención médica. Esto no es ya nada que ver con la religión, esto tiene que ver con la ciencia. Y ciencia y religión, como decía Claude Bernard, algún día van a hablar el mismo idioma y lo estamos viendo. Practicar la compasión tiene menos agotamiento, mayor resiliencia y bienestar que cuando practicas la empatía o no practicas ninguna de las dos. La compasión puede, de hecho, ser protectora. ¿Por qué? Porque veíamos que estimula áreas importantes de recompensa. Si la definición de compasión pudiéramos desglosarla y desmenuzarla, tendríamos estos elementos. Es un constructo complejo que tiene 4 elementos. Hay una conciencia del que sufre, es decir, tiene un componente de que yo sé que hay alguien que está sufriendo allá afuera. Hay una preocupación, estoy movido emocionalmente porque esta persona está sufriendo. Tiene un componente afectivo, no solamente cognitivo, sino afectivo, donde me mueve a esforzarme por ayudarlo. Hay un deseo, un componente intencional, me está moviendo hacia hacer algo intencionalmente y una capacidad de respuesta o disposición para ayudar al mismo que me motiva. Este motivo viene de motivación, de movimiento, moveré, y este moveré o esta acción de mover significa que la compasión está en la definición misma haciendo que me mueva hacia el efecto de ayudar. Por eso la ciencia de la compasión tiene un carácter, digamos, desde cuándo nos hace falta la compasión y desde cuándo somos compasivos y dejamos de serlo, o cómo se puede cultivar la compasión, o si la compasión únicamente es para mis familiares. Desde mis anteojos, yo veo que la compasión puede ser únicamente para mis alumnos. Y soy muy compasivo, pero volteo a ver a otros alumnos, a otros profesores, a otros vecinos, y ya no soy tan compasivo. De hecho, quien me hace algo ya no está dentro de mi cajón, donde tengo a mis amigos, tengo a las personas neutras que ni siquiera conozco, como son los empleados de un hospital, no conozco a las secretarias, no les hablo, ni siquiera los saludo, o menos al policía, menos al que está barriendo, porque dentro de mi estructura de cajones no existen estas personas. He hecho un proceso
muy triste, ¿no? Que hoy en la pandemia nos damos cuenta de cómo ha sido esto, cómo veníamos cargando esto de cómo le voy a hablar al que hace el aseo, o cómo le voy a hablar a una enfermera, o cómo le voy a hablar a un psicólogo, o cómo voy a hacer, cómo dirigirme con el jefe de enseñanza, o con mi jefe de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mis anteojos estoy haciendo una compasión sesgada que se llama compasión conceptual. Mi concepto, de acuerdo a cómo me tratas, te trato. Si tratas a mis amigos mal, yo me porto mal contigo. Si los tratas bien, eres mi amigo. ¿Por qué estamos diciendo que antes de la pandemia hay una disminución de la compasión? Porque en general esta forma de estar comentando ha hecho que entonces tengamos una carencia que puede tener un poderoso efecto sobre los humanos. Y cuando tú das compasión, no tanto es el efecto de quien lo recibe, sino el que lo otorga. Por eso pensamos que muchos de los cambios que han sucedido han sido en función de estos. La Universidad de Guadalajara me parece que es un ejemplo muy claro, como muchos otros gobiernos, pero me parece que la Universidad de Guadalajara es un ejemplo clásico de tomar acción sobre voluntarios para vacunación, voluntarios para ir a atender el campus de donde se pudieron hospitalizar a aquellos pacientes que se querían aislar y donde no tenían esta condición, disponer de voluntarios, de pruebas, el establecer diferentes círculos para que se pudiera vacunar de manera masiva, etcétera, etcétera. El regalar despensas para los alumnos que se habían quedado sin comer, el tener el apoyo para los que habían perdido familiares, el conseguir oxímetros. Recuerden ustedes tantas acciones. Y estas acciones son motivadas básicamente por algo y por alguien que está motivado y que lo ven ahora y te da idea de cómo es alguien que se le nota la compasión, ¿no? Se le nota que el beneficio de querer ayudar a las personas le genera más bienestar. Ahora la universidad va a dar hasta diplomas del Atlas, ¿no? Y alguien diría, pues yo ni me he titulado. ¿A quién le va a importar un diploma del Atlas? Pero no es el diploma del color, es la identificación con un grupo invisible ante los ojos de los poderosos, de los que tienen muchos títulos, en una forma compasiva de decir, vamos a ponerle hasta color a los edificios de la universidad. Y lo dice muy claramente, no soy de estos colores, soy león, pero también observo que hay otras personas que merecen ser observadas. Y nos pasa, yo creo que a los técnicos rehabilitadores como los paliativistas. Nos hablan al último, nos hablan cuando están las cosas echadas a perder, cuando ya hubo la lesión, cuando ya se observaron, ya se llevaron los dineros, cuando la gente no tiene recursos, cuando están lesionados, cuando le dijeron aquí lo van a, etcétera, etcétera. Y entonces uno vive en una condición de decir, bueno, vamos a sacar adelante a este paciente. ¿Y qué pasa cuando lo sacas adelante? ¿Qué pasa con ese recuerdo de un paciente que llegó súper mal y que tú lo recuperas? ¿O que se le quita el dolor? ¿O que mejora la función? Esos encuentros con seres humanos que no existían más que con números y los regresas a una vida de don Juan, don Pedro, don Guillermo, don Ivette, pues ahora son seres humanos que son profundamente agradecidos. Y esta agenda, desde 2011, los propios ingleses decían, ¿sabes qué? Necesitamos mejorar el cuidado compasivo porque muchos de los pacientes y los médicos están diciendo, no estamos siendo compasivos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿se invirtió bastante tiempo en usted y su atención? ¿Le expresaron cariño, sensibilidad y compasión en cualquiera de sus emociones? ¿Le entendieron su estrés y su necesidad emocional? ¿Hubo una esperanza cuando usted recibió una mala noticia? ¿Entendió y se le mostraron a usted desde su punto de vista religioso o cultural algo de entendimiento de que si usted es huichol, si tú eres, etcétera, etcétera, pudiste captar esa información? La compasión incluso se ha estudiado desde el punto de vista de los fenómenos que caracterizan a la cara de los individuos cuando están observando un individuo desde el punto de vista compasivo, observando a alguien que está. Y los rasgos son
esta inclinación de las cejas, este fruncir un poco el ceño, con horizontalización de los labios, el arrugar la frente y hacer esta expresión básicamente de una expresión compasiva. Si se ha investigado tanto, ¿por qué entonces no se ejerce y no se aplica en las facultades, en las escuelas de enfermería, de psicología, del ámbito de la cirugía? El cuidado compasivo se reconoce, de acuerdo a este artículo, que es benéfico no solamente porque mejora a los pacientes los resultados, sino que disminuye los costos. El grueso de las demandas han sido porque la gente no fue compasiva con los pacientes, ni los pacientes fueron compasivos con sus médicos. De hecho, los proveedores o cuidadores de la salud presentan menor índice de agotamiento. ¿Por qué? Porque en vez de estar en el sufrimiento y en el autocuidado para las demandas, estamos en la apertura de corazón, en la entrega para decir en qué más te puedo ayudar. Tan es así que cuando vemos un incendio, una condición que amenaza, en este caso una guerra, un temblor, vean ustedes cómo en este terrible accidente de Chiapas, donde mueren más de 55 indocumentados de Guatemala, no es los servicios de urgencias quien trasladan a los sobrevivientes, es la sociedad civil la que se abre paso para tratar de cubrir a los muertos y asistir con la única esperanza de liberarlos del sufrimiento. ¿De dónde surge esa condición? ¿Qué factores genéticos y ambientales se activan en el estado compasivo? Decía Charles Darwin, a diferencia de lo que se malinterpretaba, donde que los más fuertes van a superar a los más débiles y estos se van a morir y se van a ser aprovechados, Charles Darwin decía, la simpatía, hablando de compasión, se había incrementado a través de la selección natural para aquellas comunidades que incluían a los miembros más comprensivos, más amorosos, florecerían mejor y crearían un mejor número de descendientes. Terminaría presentando algunos ejemplos de cómo esta compasión ya nace, ya está implicada en nosotros. Este es el primer testimonio de hace 2 millones de años, 2 millones de años, donde se encuentran un cráneo desdentado. La pregunta es, ¿por qué mantuvieron a este cráneo desdentado con vida? Si su destino lógico era, pues, ser abandonado hace 2 millones de años. ¿No sería mejor haberlo abandonado para que las fieras se lo comieran? A este individuo desdentado se le conoce como Homo georgicus. Y en esta zona de Manisi, en lo que es ahora Hermenistán, este individuo es alimentado seguramente por el tuétano o por los cerebros, y el hecho de que no tenga colmillos para desgarrar pudiera plantearse entonces que fueron alimentados ya sea con papillas, masticando a aquellos individuos que tienen los dientes completos, a un individuo que está desdentado por la edad. Este edéntulo, así se le conoce, de Manisi, plantea entonces una controversia. ¿Cómo mantienen la subsistencia de estos primeros eh, individuos y que merecen como la posibilidad de decir, a lo mejor los seres humanos somos por naturaleza compasivos? Y este es uno de los estudios más interesantes que hace el grupo de Warneken. Warneken está en YouTube con sus videos, particularmente observando niños menores de 14 meses de edad, 14 meses de edad, y encuentra que hay conductas prosociales, no distinguen si son morenos o negritos, y hay un fenómeno no aprendido a esa edad, donde los adultos experimentalmente dejan caer cosas y el bebé, sin que esté la presencia de la mamá, rápidamente lo agarra y se lo da a la persona que se le cayó. Los videos son interesantes porque demuestran los primeros casos resolutivos de problemas de carácter cooperativo y solidario. Entonces, hay diferentes tipos de compasión, pero de compasión estamos hablando que ya lo tenemos. ¿Qué pasó entonces al etiquetar a las personas como mis amigos, mis enemigos y las personas neutras?
seguramente los lentes con los que estamos observando todos los días hace esos cajones. Los que antes eran mis amigos, hoy son mis enemigos. Yo tenía muchos enemigos y aquellos que eran mis enemigos hoy se convirtieron en mis amigos. Y en esta temporalidad de las cosas, no dejo de caminar vacilantemente. Tengo familiares que me la llevo muy bien y tengo otros familiares que no me la llevo muy bien. Y los que no me las llevo muy bien fueron por algunas cosas que a lo mejor fueron dignas de verdaderamente de estar con límites y enojo, pero la mayoría de ellas no fue así. Y entonces vemos que hay maestros y alumnos y alumnos y maestros como buenos o malos, etiquetados todo el tiempo. Y para mí lo que es bueno, para el otro es malo. Y para el otro es lo contrario. Por eso los niveles de compasión, decía, hay compasión generalizada, una compasión biológica, una compasión genuina. Y a donde quiero llegar es que la compasión empieza con nosotros. Si no tenemos compasión por nosotros mismos, no puedes dar lo que no tienes. Y en ese sentido, al comenzar, la compasión se puede entrenar. Y este comienzo de nosotros para después extenderla a los demás es fundamental. Por eso decimos que cultivar la compasión pues ha hecho que muchas personas, independientemente de, por ejemplo, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa, Nelson Mandela, 25 años en prisión, Martin Luther King, un luchador por los derechos, Václav Havel, también un fundador y luchador eh, básicamente en Polonia, Mahatma Gandhi, liberador no violento de la libertad de India. La compasión no es que se acepte la injusticia, es decir, no es estar pasguato, humildemente sin ni rendirse ante las ofensas de los demás, eso no es compasión. La compasión requiere de firmeza, de carácter y de una gran determinación. De hecho, no se puede ejercer ni la compasión pues, con falta de ética. Y la ética es otro de los elementos fundamentales, porque ese principio ético no puede haber compasión si te falta la ética. Si nosotros faltamos a los principios básicos éticos, no podemos ejercer la compasión. Para terminar, diríamos entonces, ¿por qué se puede cultivar la compasión? ¿Por qué está dentro de nosotros la compasión y por qué la hemos perdido? ¿Y cómo se puede recuperar? A través de ejercicios que de muchos otros hospitales, pero particularmente en el grupo de medicina paliativa lo hemos hecho desde afortunadamente hace 2 años a la fecha. Cuando observamos que hay una amenaza, esta puede ser real o puede ser potencial. Si apagáramos la luz y entramos a un cuarto y vemos una forma enroscada, rápidamente nuestros recuerdos y memorias de una amenaza que nos dice probablemente sea una culebra. O bien cuando vamos a un lugar, lo que observamos al pisar un tronco aparece ante nosotros y eso inmediatamente genera, si ustedes se acuerdan, vías importantes talámicas, amígdalas, corteza cerebral y rápidamente nos dice huye. Esto nos prepara, si se acuerdan, está otra vez la corteza del cíngulo anterior y la ínsula, que están dispuestas para activar a otra que se llama amígdala y huir, correr, pelear. Si nuestros fenómenos fueron así y observamos en cada paciente que hemos atendido que tenía COVID, todo el tiempo estuvimos reforzando una red de actitudes empáticas, básicamente, pero asociadas al dolor. Sí estoy contigo, pero no me toques, sí estoy contigo, pero no me tosas, sí estoy contigo. Y al hacerlo de manera tan frecuente, nos quedamos entonces enganchados en una empatía que nos hizo caer en agotamiento. ¿Cómo migrar hacia un estado diferente? Y aquí es donde viene la base fundamental del entrenamiento. Este autor, que se llama Borges, habla de una hipótesis que se llama hipótesis polivagal. ¿Cuáles son los pasos de la compasión? Los mecanismos comunes que median las regulaciones autonómicas, por ejemplo, la vocalización o el escuchar, está descrito en esta revisión. Y él empieza diciendo que estos fenómenos vagales, primero se empiezan con el reclutamiento de unas vías pasivas que tienen que ver con una experiencia de seguridad. Remover
todas aquellas condiciones que amenacen como los depredadores. No se puede tener una eh, posición calmada si tienes la amenaza que te va a tragar el dientes de sable, o bien el que no sientas en tu ambiente laboral una condición que te cobije con la seguridad psicológicamente hablando, que se conoce ahora como espacios psicológicamente seguros. Esto significa que, por ejemplo, cuando una madre abraza a su bebé, el primer contexto que siente el bebé es de seguridad asociado a un contexto acústico que le brinda al bebé, y en ese momento existe en el cerebro del bebé un proceso polivagal que disminuye la frecuencia respiratoria y cardíaca. El segundo paso de la compasión no solamente es el haber removido las amenazas, el haber creado un espacio psicológicamente seguro, sino realizar pequeñas acciones ritualistas. Esto se le conoce como el freno del ejercicio vagal, y empieza la actividad autonómica contraria a la simpática, sino esta es parasimpática, que se le conoce como, también como el freno parasimpático. Enseguida viene el ejercicio mental, que involucra las funciones como el canto, el rezo, la meditación, que es una manera de activar el sistema ventral del núcleo ambiguo para las vísceras que están en supradiafragmáticas, como si era corazón y pulmones. Mientras que las vísceras por abajo del diafragma estarán más bien reguladas por las vías vagales dorsomotor del vago. ¿Qué significa esto? Que en un cuarto paso, esta experiencia de compasión o sentido de unidad es una propiedad emergente del cerebro que mantiene un estado ahora de lentecimiento de la frecuencia cardíaca, se calman las personas, la compasión, y se hace una conducta de carácter prosocial. Este ejercicio de meditar, que hoy está llevándose en muchos lados, y que de hecho el gobierno federal dijo, haz meditación. La meditación no es esoterismo, no es una condición de hechicería y esas cosas. Hoy se sabe, desde las ciencias contemplativas, que meditar con un cuerpo relajado, con una escucha atenta, con una compresión de la condición contemplativa, permite asociar a áreas cerebrales que están súper agitadas. Y estas áreas súper agitadas sugerirían que una mente distraída, como la mayoría de nosotros tenemos, porque no estamos enfocados, porque la mayoría de las veces estamos distraídos, haciendo, pensando cosas diferentes en esa disociación, y esto se sabe a través de un estudio de más de 2.500 personas, a las cuales a través de una aplicación se les hizo tres preguntas básicas. ¿Estás atendiendo a lo que estás haciendo? Si no lo estás haciendo, ¿te sientes bien? Y si no te sientes bien, ¿por qué crees que es? Y el grueso de las personas estaba con una mente distraída, y una mente distraída es una mente infeliz. Entonces, se sabe que a través de las técnicas contemplativas se puede considerar a la compasión. Para generar compasión significa entrenarse en un espacio con ambientes psicológicamente saludables. Ustedes van a decir, pero ¿dónde encontramos esos espacios psicológicamente seguros? Esos se construyen. Y esos se construyen cuando un grupo de jóvenes toma la decisión de bajar una aplicación que se llama aplicación de Atentamente, y empiezas a hacerlo en tu casa. Muchos ya lo están haciendo, sin duda. ¿Por qué? Porque la turbulencia de los fenómenos que están acá afuera, donde que la variante, que la otra variante, que si la vacuna, que si no me alcanza, que si me alcanza, que mi sobrina, que no se quiso vacunar, que ya se infectó, que quién crees que ya cayó, que fíjate que acá en el hospital, etcétera, etcétera. Esa turbulencia hace que el fenómeno que se llama wandering, ese fenómeno de reciclado de lo que está pasando en tu cerebro, tiene que tener un fenómeno de compasión, haciendo que las actividades de la ínsula
caigan en un fenómeno tranquilizante de la corteza prefrontal dorsolateral y ésta mantenga la atención. Y entonces reorienta la agitación cerebral a un estado mucho más calmado. Este fue el grupo que inició haciendo meditación hace ya casi 2 años y han, rotado por el hospital más de 150 alumnos, a los cuales se les ha hecho durante todo ese mes la práctica de mejorar la atención y mejorar la compasión. Un ambiente seguro que te permita tener la tranquilidad de cerrar tus ojos. Cuando se quiso hacer en las cárceles este fenómeno, la gente no cerraba los ojos. Y era lógico. Los niños violentados, los niños que fueron violados, pues era difícil que cerraran sus ojos porque saben que cerrar los ojos significaría ponerse vulnerables. Cuando lo empezamos a hacer en los hospitales, la gente no cerraba los ojos. Y no es que cierren los ojos sea bueno o malo. La mayoría también lo puede hacer con los ojos abiertos, el estado de meditación. Pero esto nos daba idea de que hay individuos que no van a cerrar los ojos, pero no lo hacían en función de mantener la sobrevida, porque ellos sabían que si se dormían pudiera venir otra vez el violador o bien en las cárceles pudiera venir el violento. Entonces, cuando creas un espacio seguro, psicológicamente seguro, la posibilidad de esos pasos donde venía el depredador, sino ahora pasas a un fenómeno de calma, de observar tu respiración, de cerrar tus ojos. Y uno dice, mira qué interesante, porque en estos, me quedan 5 minutitos, pudiéramos hacer una práctica de 3 minutos para que ustedes noten la sensación que es, no porque la voz del que está en este momento dirigiendo pudiera ser significativa o relevante, no, sino que es una forma natural que tenemos los seres humanos. Y me gustaría que si lo quieren hacer, con mucho gusto pudiéramos hacer un ejercicio muy sencillo sobre el cómo practicar la compasión y, por supuesto, la meditación. ¿Cuáles son los obstáculos para tener compasión? Sentir pena o lástima, estar tristes o desesperados o estar deprimidos. Esos son enemigos naturales de la compasión. La compasión no tiene nada que ver con eso. Y hay enemigos lejanos como son la crueldad hacia los animales, hacia las personas, hacia los individuos inferiormente. Y hay muchos estudios de investigación sobre los efectos de la compasión y la meditación en el sistema inmunológico, neuroendocrino, donde mejora la salud, disminuye la actividad de enzimas que tienen que ver con el envejecimiento, contrarresta el estrés, incrementa la autoestima, el funcionamiento adaptativo, la flexibilidad psicológica, reduce la supresión emocional de esa actividad simpática amenazante, aumenta la presencia mental y la felicidad. Ser compasivos, entonces, a través de ejercicios atencionales, como el que les estoy proponiendo, nos hace sentir felices, genera emociones positivas y un verdadero perdón en quien nos lastima. Por eso, entonces, uno puede entender que este nivel de positividad no es permanente. Sin embargo, cuando las personas empiezan a practicar el fenómeno 1 semana, 2 semanas, 4 semanas o más, se incrementa de manera positiva las emociones y puedes crear entonces espacios seguros. La compasión y la práctica de la compasión a través de generar espacios seguros y a través de hacer ejercicios atencionales o como estrategias socioemocionales protege a los individuos, a diferencia de aquellos individuos que no tienen estas cualidades. ¿Por qué es importante la compasión? Porque mejora a los pacientes, porque te agotas menos y termino diciendo que la compasión nos provee de un coraje y una fuerza interior. Eso es como la energía. La compasión es más que una emoción. La compasión es una condición natural de los seres humanos que ya quedó demostrado, pero que se ha hecho conceptual, es decir, se ha metido desde mi punto de vista, desde los lentes. Y la compasión se pregunta siempre, ¿y qué puedo más hacer? Sentir pena por alguien no es compasión. Sentir pena solo te hace experimentar tristeza sin orientarte a la acción. Compasión es un fenómeno natural que se puede entrenar, que ya lo tenemos de manera genética
lo vemos en los animales, pero los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer el ejercicio de atención para luego llevarlo al estado despierto, ¿no? Y poder ser compasivo primero con nosotros mismos, queriéndonos y deseando que estemos libres del sufrimiento y las causas, y luego hacia los demás, a los que tenemos cerca, por supuesto. Y algún día pudiéramos practicar la compasión con aquellas personas que nos han dañado, de tal suerte que este proceso de decirle adiós al sufrimiento sería a través de desear al mismo tiempo liberarnos de el sufrimiento, desear que la gente pueda ser feliz. Y estos dos elementos, el desear que la gente pueda ser feliz y obtener la felicidad y las causas de la felicidad, es bondad amorosa. Entonces, imaginemos que los hospitales pudiera haber entrenamientos y prácticas de entrenamiento donde los pacientes y quien los atiende les fomentáramos la estrategia de la bondad amorosa y por otro lado el que podamos practicar la compasión y la liberación de todo el sufrimiento que hay en todos los seres, no solamente en nuestros pacientes, en nuestros familiares, con nosotros mismos, con nuestros vecinos, con nuestros gobernantes, contra aquellos que cometen violaciones, con los que están prisioneros, porque de alguna manera todas estas personas queremos lo mismo. Y lo mismo significa queremos ser felices y queremos dejar de sufrir. Y en este mundo, la vida de por sí no es nada, nada fácil. Nada de lo que ustedes están haciendo ha sido fácil. ¿Cómo poder entonces incrementar esta posibilidad? Es a través de la práctica de la compasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y es su espacio, ¿eh? Si usted quiere dirigir esa pequeña práctica, es totalmente su espacio. Ahora sí que usted nos dirige y es todo suyo. Usted díganos. Ok, perfecto. No sé si tengan alguna duda. ¿Quieren que hagamos una practiquita? Ay, ahí estamos todavía, ¿verdad? Ok. Chicos, chicas, ¿qué opinan? Eh, A ver, Eva. Eva, ¿tienes pregunta o estás de acuerdo con la práctica? Ah, ok, sí les gustaría la práctica. ok. Ok, pues usted nos va diciendo, doctor. Y ahí supuestamente. Ok. Bueno, no sé si ya se dejó de compartir. ¿O todavía está compartiéndose en mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, todavía se está compartiendo su pantalla. Que dice, para el efecto, no como la carpeta ni la ventana, comparte una pantalla. A ver, es que no la puedo. Como que te si está ahí abierta. Salir de pantalla completa. A ver, voy a salir ahí. Ay, no, ¿verdad? ¿Está mejor No, o no? sigue compartiéndose, doctor. Yo veo igual, no sé los demás. Para mí es la misma pantalla. Ah, yo Estás ya no presentando. la veo Acá está, acá está. compartida. Ok. Entonces, como que está apenas medio. A ver, salir de Guadalajara. Es que el icono de dejar compartir. A ver, parece que ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí. Ahora sí me voy a poner aquí para que me vean. Y ahora sí. Eva levantó la mano. Sí, creo que más bien no la ha bajado, pero puso en el chat que le gustaría la práctica. Muchas gracias. Y Gilberto también puso que sí está bien hacer la práctica. Entonces me Ok, parece que más bien va dirigido a hacer eso. ok, perfecto. Entonces, ok, vamos entonces, esa debe ser la práctica. Muy bien. Entonces, hagamos una práctica de 3 minutitos. ¿Qué les parece? 5 minutitos. Es una práctica muy sencilla. Y lo que vamos a hacer es, probablemente hasta se relajen algunos de ustedes, no pasa nada. Y nos vamos a poner derechitos, como vieron en la posición. Es una postura derecha. Puedes,
cerrar tus ojos o estar con los ojos abiertos, como tú quieras. Si los tienes abiertos, puedes mantener una mirada que esté más o menos como dirigida hacia el piso y tomamos como conciencia de nuestra postura, de cómo estamos sentados, cómo están nuestros pies. Nuestras manos están sobre las piernas o bien una sobre otra. No tiene que ser una postura en especial, simplemente estar espalda derechita y el resto del cuerpo relajado. Vamos a hacer 3 inhalaciones profundas, tratando de que en cada inhalación pueda entrar el aire de manera natural, sin forzar. Y al exhalar lo hacemos con un suspiro de alivio, soltando el estrés de conectarnos, la plática, todo el estrés de todo el día. Y lo hacemos a partir de ahorita, cada quien a su ritmo, por favor. 3 respiraciones profundas. Y al exhalar lo hacemos soltando todo ese esfuerzo. Chicos, vayan reincorporándose poco a poco. Estoy contactando al doctor, se nos fue, no sé, supongo que algo de su conexión. Igual, bueno, les complemento un poquito sobre esta última parte. Como lo decía,
Ya hay muchos estudios que pues están avalando esta parte de la meditación. De hecho, hay escuelas que precisamente lo están agregando a sus programas. Tiene que ver mucho con la respiración consciente. Una disculpa, la verdad, en este momento, vieron, uno también estaba en la práctica y no sé qué pasó con el doctor, le estoy mandando un mensaje. Pero bueno, realmente creo que va a quedar pendiente como esta práctica para no entretenerlos tantísimo y bueno, afortunadamente ya habíamos concluido la sesión para yo poderle marcar. No sé si tengan alguna pregunta o algo que les gustaría que lo dirigiera hacia él en cuanto le marque en estos momentos o algún otro comentario que quieran agregar. Una disculpa, de verdad, estoy preguntando qué pasó. Vale, bueno, no era el cierre habitual, ¿verdad? Que tenemos acostumbrados. Pero bueno, chicos, si por ahorita no hay ninguna pregunta, me parece que ya los dejamos libres un poquito. No sé si, bueno, Mane, que está por ahí, el presidente de la asociación, si quiere hacer algún anuncio o si ya todo bien y para que estemos, pues, dando cierre a esta última sesión y que quede solamente pendiente por ahí lo que les comentábamos de la entrega de las ayudas para la marcha. Mane, no sé si tengas algo que decir o alguno de los chicos de la asociación. ¿Todo bien? Bien, bueno, pues por ahí, por los que no han abierto el chat, están dando algunos comentarios. Por ejemplo, Eva Hernández, que dice que la empatía puede llegar a dar agotamiento y que hay que pasar a la compasión, o sea, hacer algo. Blanca Cristina, que dice el agradecer por compartir cuestiones tan importantes para la práctica diaria y que, bueno, sí se relajaron tal vez un poquito de más. Pues la verdad, chicos, miren, ya se conectó el doctor. Ya lo tenemos de vuelta. A ver. Nos dejó colgados, doctor, relajados y dormidos. A ver, ahora sí, ya. A ver, ¿en qué nos quedamos? Porque se salió, ¿verdad? Sí, dijimos, ya nos dejó Este, aquí dormidos. ok, Bueno, qué bueno que ya, porque yo ya los estaba despidiendo, qué bueno que se alcanzó a ok. reconectar. Entonces, ¿qué les parece si retomamos la práctica ya estos últimos minutos para que se haga Ok. el cierre como debe de ser? Ok. ¿En qué parte se quedaron? A ver, platíquenme. En las 3 respiraciones profundas nos fuimos Ok. como hasta 10. Bueno, pues una de las prácticas más sencillas, si te fijas, es observar los movimientos de la respiración y básicamente es eso. O sea, no tienes que hacer nada especial. La ventaja es que llevas pues tu recurso, no necesitas un instrumento, no necesitas nada. Simplemente es el tener la instrucción muy clara. Lo hacemos ahorita. ¿Les parece? 2 minutitos y lo hacemos ahorita. Muy bien, Entonces, retomamos. entonces cierren sus ojos, ¿no? Y empecemos relajando la cara y la cabeza, la parte de la frente, los párpados. Imaginamos que se relaja también y así lo sentimos, como se relaja la mandíbula, el cuello y la garganta, como si fuéramos escaneando los hombros, brazos, manos, cómo se relaja el pecho, el abdomen, la columna cervical, dorsal y lumbar. Relajemos la pelvis,
muslos, espinillas, pantorrillas, talones y planta de los pies. Y si es de utilidad, imagínate que la parte de abajo, la parte baja de tu cuerpo es como una montaña. La parte media del cuerpo es como suave como algodón. Y la parte alta de los hombros hacia la cabeza es sutil, como un arco iris. Una vez que hemos relajado un poquito más nuestro cuerpo, relajemos a la mente. Llevemos nuestra atención al movimiento de las sensaciones táctiles que produce el ingreso del aire en el abdomen y cómo éste sale contrayéndose el abdomen. Inhala si lo sabes, exhala si lo sabes, sin modificar a tu ritmo. Hagamos esto por un minutito. Y ahora soltamos todo esfuerzo mental y abrimos nuestros ojos, regresando a este escenario tal y como está. ¿Cómo les fue? ¿Se relajaron? A Yo gusto. sí. Órale. Pues eso es todo. O sea, no te necesita así como algo tan especial y súper bien, Eva, qué bueno. Practicar 5 minutos es increíble. Qué bueno que te ayudó, Moni. Pues eso se trata, fíjate, es una práctica que hacemos todos los días. Hacemos 20 minutos a las 7 de la mañana, todos los días. Y les voy a mostrar una aplicación para que ustedes por favor la bajen. Y ahí vienen las meditaciones, se llama Atentamente. A ver si se alcanza a ver. A ver, ahí, a ver. No sé si se ve mi celular. ¿No se ve mi celular? No, no se está proyectando. Ah, ok. Lo voy a poner en el chat. Este, lo voy a poner en el chat. Se llama Atentamente. Así se llama la aplicación. Doctor, ay, a ver si Sí, de pura casualidad deje ese que... es, ese ¿Ese? es, ese es. Ajá, exactamente. Aquí estamos. Esa mera, esa mera. Ok, ¿Sale? vale. Y es Atentamente. Esta es la que practicamos nosotros todas las mañanas, ahí con los residentes. Y pues eso es todo. Espero que les haya servido, chicos. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si los chicos, chicas, tengan ahora sí una pregunta directa para el doctor, sino para hacer entrega de la constancia y ya dar el cierre de esta sesión. ¿Todo bien? Vale. Muy bien. Déjeme entonces nada más un minutito, doctor. Esta constancia se la haré llegar yo en unos momentos. Y bueno, es por parte de la Asociación Jalisciense de Fisioterapia y Rehabilitación. Otorgamos el presente reconocimiento al doctor Guillermo Eduardo Arechiga Ornelas por su invaluable participación en la Conferencia de Neurobiología de la Compasión que se llevó a cabo el día 14 de diciembre del 2021.
Le agradecemos muchísimo, doctor, pues su colaboración. La verdad es que encantada con la ponencia como lo eran sus clases, la verdad. Qué Y bueno. pues esperemos que nos acepte después otra invitación para volverlo a invitar a hablar y que nos siga instruyendo en este camino que de repente se olvida tanto que es tan necesario. Y creo que un terapeuta físico y cualquier persona sin esta parte de la compasión, pues híjole, no avanza con sus pacientes. Realmente uno sí termina involucrándose, precisamente queriendo ayudar y queriendo siempre hacer más. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo. Los chicos, no sé, creo que ya no hubo más comentarios, pero de verdad espero que después nos acepte otra invitación para tenerlo por acá nuevamente. Con mucho gusto y qué bueno que les gustó. Les mando un abrazo y muchas gracias por la constancia, ¿vale? Muchísimas gracias, que descanse. Hasta Igualmente, luego. saludos cordiales. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, pues ahora sí, oficialmente terminamos las sesiones de este año. Estamos al pendiente en el grupo por cualquier cosa y esperamos verlos después. Cuídense y que tengan linda noche. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Felices fiestas, cuídense.